Cifras de la Organización Internacional del Trabajo señalan que al menos 53 millones de personas en el mundo son trabajadoras del hogar. En México, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, más de 2.300.000 personas se dedican al trabajo doméstico. Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010 señala que 3 de cada 10 personas considera que los derechos de las trabajadoras del hogar no se respetan y que el exceso de trabajo y los sueldos bajos son los principales problemas que enfrentan, seguidos por el abuso, maltrato, humillación y discriminación. Tal vez las historias de abuso hacia este sector de la población no han terminado, pero sus luchas por el respeto a sus derechos han empezado a dar frutos, ya que el pasado 18 de febrero de 2016, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México otorgó la toma de nota al Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, creado en septiembre de 2015. Con esto se busca dignificar su trabajo a fin de que los empleadores firmen un contrato colectivo que les garantice los derechos mínimos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Hoy, en Diálogos en Confianza, conoceremos los avances y temas pendientes en el reconocimiento de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Bueno, ya está ahí, pues más claramente, ¿verdad? Habemos un sindicato. Ya hay un sindicato, pero ahora trae doble bronca, ¿verdad? Porque de todas maneras hay quien se resiste a que se reconozcan los derechos de las y los trabajadores del hogar. Y no solo son los empleadores, pues también están las instituciones. Hay mucho que pelear todavía. 30 de marzo, el Día de la Trabajadora del Hogar. Y esto no es nada más para que le hagan fiestas, o sea, es para que se les reconozca y se visibilicen. Porque muchas veces están ahí y haga de cuenta que son transparentes, ni las vemos. Bien dicen que el trabajo en casa solo se nota cuando está mal hecho, ¿verdad? Entonces hay que echarle coco todos hoy. Y ¿qué te parece, mi Gaby? ¿Podríamos ver de una vez la cápsula de este del testimonio? Los trabajadores, fíjense, una pareja de trabajadores, esposa y esposo, fueron corridos. Aún no se ha resuelto este caso, pero nomás para que vean cómo les vamos cargando la mano. Vamos a verlo. Mi nombre es J. Jesús Anastasio León. Yo, en donde trabajaba, entré un 8 de febrero del 2005 al 23 de febrero del 2016. Fueron 11 años y días. Cuando yo llegué ahí en un inicio, pues era un trabajo normal, ¿no? Poco a poco fue aumentando, ya que había 2 niñas, los 2 señores. Entonces, bueno, fue aumentando porque empezaron a comprar mascota, me fueron dejando que hiciera cosas de la casa, como barrer, meterme incluso al trabajo de la trabajadora del hogar. Comento esto porque, bueno, mi esposa y yo trabajábamos en el mismo lugar. El ambiente laboral se va haciendo tenso porque, bueno, nosotros empezamos a hacerles ver a nuestros empleadores que nuestro trabajo va en aumento y el salario sigue siendo el mismo. En horario de trabajo yo entraba, digamos que a las 9 de la mañana y había ocasiones en que pues salía hasta las 10 de la noche. Mi nombre es María Guadalupe Rivera Sánchez. He trabajado como trabajadora del hogar desde hace 25 años. Actualmente trabajaba con una familia que duré 19 años trabajando con ellos. Me despiden por pedir mis derechos, por tratarles de hacer ver que yo tengo derechos como cualquier trabajador. La situación se empieza a volver pues un poco de fricción, ¿no? A raíz de esto pues hay diferencias, empieza a cambiar el trato de los patrones para conmigo. Yo doy con CASE, investigo, me informo, vengo a los talleres, conozco mis derechos, se los hago conocer a ellos y no están de acuerdo. Entonces, nuevamente hay discusión sobre el tema. A raíz de esto también
en diciembre, ellos siempre me daban, desde que yo entré a trabajar con ellos, me daban 4 semanas de aguinaldo. Como yo le hablé de mis derechos, entonces ellos se informaron cómo estaba el asunto y me quitan 2 semanas de aguinaldo. Me recortan mi aguinaldo y no solamente eso, sino que me quitan el trabajo. Hubo ocasiones en que yo tuve que decirle a mis empleadores, necesito que me paguen más porque lo que ustedes me están pagando ya no es por lo que yo fui contratado, ¿no? Hablamos de un trato y ahorita yo ya tengo un trabajo en exceso. Entonces todo eso a ellos no les parecía y siempre terminaban diciéndome, aquí las cosas se hacen como yo digo, nadie va a venir a poner reglas porque yo soy el dueño de la casa, usted es mi trabajador y está a mis órdenes. Bueno, obviamente por necesidad mis hijos estaban en la escuela, yo tenía que seguir trabajando, ¿no? Tenía que seguir laborando. En cuanto a la liquidación, él me ofrece algo que pues no, en donde yo no estoy de acuerdo porque fueron 11 años de trabajo. No fue medio año, no fueron 4 semanas, son 11 años de trabajo y días. Entonces lo que yo exijo es que se me liquide conforme marca la ley. ¿Qué tal? Pues hasta salió peor, ¿verdad? Que reclamara sus derechos porque le quitaron 2 semanas de aguinaldo. Es más, la corrieron. Los corrieron, al ratito aquí los tenemos, no se ha solucionado. Bueno, vamos a platicar. Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pasa? ¿Existe toda una cultura de desprecio, de desvalorización al trabajo hecho en casa, a los trabajadores del hogar en sí, a sus derechos humanos? Sí, claro, es uno de los temas más delicados, Fernanda, y qué bueno que se está tratando aquí este tema, porque hay una vulnerabilidad muy grande. Primero, porque es un tema de mujeres. La mayoría de las empleadoras y de las empleadas son en un porcentaje altísimo mujeres. La mayoría tienen una condición de escasa preparación en cuanto a que muchas ni siquiera terminaron la primaria, muchas vienen todavía de comunidades indígenas, algunas son migrantes. Entonces, sobre esa vulnerabilidad no ha habido protección alguna. Estamos en deuda porque no firmamos el convenio 189, porque la Ley Federal de Trabajo tiene muchísimas omisiones, porque han sido invisibles, así de fácil. ¿Qué era el convenio? Digo, para que el público se entere, aunque aquí se hizo también programa, ¿qué era el convenio? ¿A qué se comprometía el país o qué? La mayoría de los países del mundo no solo ya lo ratificaron, sino que son las reglas mínimas, y que podrían muchos países tener reglas mucho más precisas para que las trabajadoras domésticas tengan clarísimos los derechos fundamentales, como no solo el salario, el tiempo de trabajo, el de descanso, el de las opciones para tener una guardería, opciones, incluso las edades que son tan importantes. Y en México estamos en una violación permanente, desafortunadamente. Ay, gracias, Leti. Toika Vascos Hernández, asesora en igualdad sustantiva de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. ¿Será que pensamos los empleadores, bueno, si yo no tengo derechos laborales, a mí ni me contratan, yo sigo dando recibo, no tengo prestaciones, ¿por qué se los voy a dar a mi trabajadora o trabajador del hogar? ¿Será que pensamos algo así? Sí, claro que sí tiene que ver. El trabajo de la casa es un trabajo que no es reconocido, lo haga quien lo haga. Si lo hace la mamá o la empleada que llega, es un trabajo que igual no es reconocido. Entonces, esto también tiene que ver con una cultura del no reconocimiento del trabajo doméstico o del trabajo de casa. Y bueno, Marcelina Bautista, coordinadora regional de América Latina para la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, y que bueno, ahora ya hay sindicato, Marcelina. En tu experiencia, ¿por qué se niegan a reconocer los derechos? ¿No quieren gastar más? O como dijo, yo soy su patrón, ¿verdad? Y usted aquí me obedece. Como estuviéramos en las épocas de la esclavitud, ¿no? ¿Qué pasa? Precisamente, creo que es importante hablar que de dónde proviene pues toda esta idea de que de servir a los demás, pero que los demás nos contratan y son los que ordenan y nos pagan. Pero el trabajo se ha visto como es, de cierta manera, la ayuda
y el ser ayuda o el que busque a alguien que me ayude y no reconocerle como aquella persona como trabajadora y que lo que hace pues cuesta. Entonces, pues ahí parte la idea de que pues usted hace lo que yo ordene porque yo soy su patrón y yo soy el que pague y voy a pagar lo que yo quiera, ¿no? Y entonces nosotros con la necesidad, como lo decía el compañero, por necesidad muchas veces uno tiene que aguantar pues esas malas condiciones. Oigan, a ver, se lo preguntamos a Mireya del Pino, directora de Estudios y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Al decir ayuda, y además es que de entrada las que contratamos, que muchas veces somos también las mujeres, pues tampoco valoramos nuestro trabajo dentro de casa. Cuando le preguntan a una señora que se la pasa todo el día como trompo en la casa, ¿usted qué hace? Te dice nada, porque cree que si no salió a trabajar, ese trabajo es nada. Así es. ¿Verdad? Sí. Aunque sea sin salario y sin horario. Sí, tiene que ver justamente con lo que tú planteabas hace un momento y que vimos también en la cápsula inicial, la desvalorización propia, tú lo acabas de decir, pero también del trabajo que realizan las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Viene, me parece, aparejado también a una normalización, un ambiente donde normalizamos este trato desigual que se remonta también históricamente a situaciones, me parece, de servilismo, de racismo, de clasismo también, que no se reconoce de manera, digamos, común en nuestra sociedad. Si revisamos con detenimiento todo lo que está alrededor de la situación o de la problemática del no reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, me parece que tenemos que iniciar por este tipo de cuestiones, de revisar también patrones de comportamiento, de conducta, de una cultura discriminatoria que nos cuesta todavía trabajo reconocer. Y creo que un dato también que viene de la ENADIS y que no estaba en la cápsula y que me interesaría también compartir con ustedes es que 25 de cada 100 personas en el país, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Discriminación en México de 2010, justifican darle de comer la comida sobrante a las personas que trabajan. Oye, tenemos que hogares. entrar con eso de la sobrante, las condiciones en que tienen que pernoctar cuando se les ofrece techo y el asunto del uniforme. Ahorita le regresamos, ¿no? A este asunto. Oscarito. ¿Cómo estás, mi Fer? Me da mucho gusto. Gustosa de verte, mi Oscar. Igualmente, muchas gracias. Así como darle la bienvenida a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección de hecho para seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. Otra forma de hacernos llegar sus comentarios, la vía telefónica 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Por supuesto, ya le hice la bienvenida a nuestras especialistas, pero también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Oye, y arranco con un par de comentarios. Oiga, nos escriben y comentan de todos los países, ¿eh? Adelante, sí, Oscarito, a fíjate, ver, porque te veo ocupadísimo ahí. Mauricio Ordóñez nos dice, buenos días desde Los Cabos, Baja California Sur. Se la debe estar pasando muy mal, ¿verdad? Saludos cariñosos. Nos dice, muy interesante e importante que se hable sobre este tema. Gracias por reconocer su gran trabajo que aportan a la sociedad y que tristemente casi nadie reconoce. Y al mismo tiempo, y no es balconearla, pero Ale MM nos dice, interesante el tema, pero lo han abordado muchas veces. Ya cámbienle. Voy a decir por qué, yo me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué es importante repetirlo una y otra vez? Porque aquí sí, en Diálogos en Confianza lo hemos tocado varias veces, sin embargo, en realidad, y aquí están las expertas que nos lo podrán decir, cuánto se ha avanzado. O sea, creo que vamos se ha logrado, la verdad, lo que se pretendía desde hace años que comienza esta lucha, o no, a pesar de cuántas veces hemos manejado el tema, ¿no? ¿Qué se avanzó y qué se retrocedió, Marcelina? A ver, así como en panorámico, y ahorita nos lo dirán quienes lo viven día con día también. Pues avanzamos nosotras porque éramos invisibles. Empezamos a organizarnos hace 15 años, hoy contamos con un sindicato, pero todo fue una lucha en el cual pues las mismas trabajadoras del hogar tenían que concientizarse de que son trabajadoras del hogar, que tienen derechos y esos derechos están en las leyes,
además también aparte de que no avanzamos, algo así en México, que en las leyes no hay nada para las trabajadoras del hogar, excepto el capítulo 13, que tampoco está tan claro con respecto a esos derechos y obligaciones. Avanzamos en el ámbito internacional con el convenio 189, pero es un convenio que México tampoco lo está reconociendo, y hace 4 años que estamos dando la lucha para que se ratifique, porque es una norma que establece lo más básico. Oye, y eso que horas, ratificamos vacaciones. todo, ¿eh? Menos no se ha querido firmar. Estamos a punto de un corte, pero yo también le quiero contestar a nuestro televidente. Mi amor, lo que no se menciona, lo que no se dice, no existe. Haga de cuenta que ahí no estuvieran para nada. Por eso lo diremos y retomaremos el tema, igual que otros temas que se tienen que seguir hablando, porque son población realmente vulnerable. Y ahí está. ¿Cuántas veces más falta para que lo tengamos que hacer este programa y que se logre un pequeño avance? Ahorita seguimos hablando de esto. Trabajadoras del hogar es el término con el que se han autodenominado quienes realizan labores domésticas en una casa obteniendo remuneración a cambio, con el fin de ser reconocidas como lo que son, y así evitar discriminación con palabras despectivas como muchacha, doméstica, criada, entre otras. Vamos a ver una entrevista que realizó Diálogos en Confianza Amalia García. Ella es actualmente secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Y este encuentro se dio durante la premier de un documental súper interesante. Se llama Día de Descanso. Y es precisamente dedicado a trabajadoras del hogar, un grupo, ¿no?, que se han unido y que han estado peleando por este asunto de los derechos humanos. Y van contando desde su vida y su visión. Es muy bonito, es muy bonito. Pero bueno, ahí se interceptó a doña Amalia y esto es lo que nos cuenta. Las trabajadoras asalariadas del hogar tienen derechos. Que yo lo diga y lo subraye parecería una obviedad, pero no lo es. Mucha gente no solamente se pregunta si tienen derechos todavía a estas alturas del siglo, sino que incluso quienes reconocen que tienen derechos y que están en la ley, se resisten a cumplirlos. Entonces, la organización les permite a ellas dar una batalla de argumentos, promover la difusión, garantizar que se convierta en una realidad la vigencia de sus derechos. ¿Derechos a qué? Los derechos que tienen todos y todas las trabajadoras y que deberían respetarse, a una jornada que no sea mayor de 8 horas, derecho a vacaciones, derecho al aguinaldo, derecho a tener seguridad social, derecho a una pensión, derecho a tener atención médica, derecho a una vivienda. Es decir, la organización sindical permite que todos estos derechos puedan ser difundidos, puedan ser promovidos, puedan defenderse. Y como dice una frase que utilizamos en el movimiento feminista, lo que no se nombra es como si no existiera. Entonces hay que nombrar que esos derechos existen, que ahí están, que deben ser vigentes. Y yo agregaría algo más. Hay una opinión extendida, sobre todo en el ámbito de la iniciativa privada, en el ámbito empresarial y también en los propios gobiernos, de que deberían tomarse medidas para disminuir el trabajo informal, la informalidad. Una de esas medidas es que a la gente se le dé de alta en la seguridad social, que se firme un contrato, que se le reconozcan sus derechos. Y, ¿por qué no empezar en casa? Cada quien con su propia trabajadora, con su propio trabajador. Empecemos a garantizar que el Estado de Derecho sea vigente en el país desde nuestra propia casa. Ya ven, lo que no se dice no existe, ¿verdad? Por eso hay que mencionarlo todo, por eso decimos doctora, no la doctor, ¿verdad? La presidenta, perdón, pues hay que decirlo. Y por otro lado, también esto que es un rasgo, ¿no?, que viene del machismo, que nos lacera a todos, aquí ya lo hemos hablado. Pareciera que todo lo que emerge, que ha sido trabajo adentro del hogar y que sale a hacer trabajo fuera de casa, pues es mal pagado, ¿no? Ahí están las enfermeras, ¿no?, cuando históricamente pues, somos las mujeres las que cuidamos al enfermo, las educadoras, todo esto mal pagado, ¿verdad?
Y ustedes la hacen de todo, enfermera, cuidadora. Estaba viendo aquí el nuevo contrato, ahorita vamos a hablar de él. Adelante, mi Fíjate que hay querido un Oscar. comentario de Maya que nos dice, acá en Estados Unidos la desigualdad del salario es inmensa, porque además a una mujer blanca le pagan más que a una mujer latina, ¿no? Entonces hay una discriminación y un maltrato muy evidente, que es otra parte. O sea, no solamente es un tema propio de México, ¿no? En Estados Unidos también Sí, Maya sí, nos claro. da fe de que ocurre Oiga, ¿cuántas también. denuncias hay, por ejemplo, al año así de despidos o de maltrato o de violación? ¿Y Pues- cuántas se atienden, Pues verdad? nosotros recibimos fácilmente al día unas 5 o 6 denuncias, quejas sobre despidos, sobre discriminación. A ver, despidos sin que maltrato. les dieran su liquidación, Claro, ¿no? los Algo como al despidos, señor de los 11 años. Claro, ¿no? los despidos simplemente ya no te ocupo, pero ya le limpiaron 2, 3 veces la casa y pues ya no hay Pero para ¿sabes pagar, qué, entonces Fernanda? Ni también- siquiera hay un papel, un documento, como en los otros trabajos en donde firmas algo y está claro Y a con qué te eso vas y obligas. te Y echas tienes un round, ¿no? un documento. Pero y el aquí- trabajo del hogar, cualquier trabajo, como el trabajo del hogar, aunque no esté firmado, Eso sí. el contrato verbal vale. Entonces Por favor, creo que los que también, nos estén viendo, Así es. se puede ir a dirimir incluso a conciliación arbitraje, Claro que sí. señores patrones que se quieran pasar de listos, sépanselo que no importa, aunque Y no haya también deben de papel. saber que si despiden a una trabajadora y sobre todo lleva 10, 15 años, tienen que liquidarlos, tienen que indemnizarlos conforme a ley. conforme marca la ley, 3 meses, 20 días, 12 días y las proporcionales de los derechos que tiene la trabajadora de ese año que están trabajando. Entonces creo que eso es importante, no es despedir por despedir. A ver, pero daría más certidumbre. un Eso es lo que papelito. creo yo, por supuesto Para que, todos, que- ¿eh? que vale lo verbal, pero vuelve a estar en muchos desacuerdos que estarían mucho más claros si se hubiera dicho Claro. en qué condiciones se da para identificar la violación. Sería deseable. Y Claro. yo quisiera añadir que es curioso, o podría parecer curioso también, pero esta parte de la desvalorización y del trato indigno, de no reconocer que las personas que trabajan en nuestra casa son, primero, personas, ¿no? Y que requieren también de el reconocimiento como tales a través de este acuerdo, de este diálogo justamente que no lleve a situaciones en donde lo único que se hace es yo empleador o empleadora, lo que te digo es lo que tú tienes que hacer, pero no se le da ni siquiera el uso de la voz en muchas ocasiones a la trabajadora o al trabajador del hogar para establecer condiciones de persona a persona también donde se va a prestar un trabajo, un acorde con las necesidades de casa, pero me parece que algo tan sensible y particular como esto ni siquiera se da y es parte justamente de esta cultura discriminatoria, que no reconoce la personalidad del interlocutor, de la interlocutora, en este caso las trabajadoras. Fíjate que hay una del hogar. llamada de Agustín Leal y nos dice, yo opino con respecto a lo de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, pues más que nada acerca de que se tienen que humanizar a los patrones. La mayoría de estos, la verdad es gente rica o gente pudiente. Entonces, ¿por qué negarle los derechos laborales a un sector tan desprotegido y tan vulnerable? Aquí ya no es cosa de que no puedan pagar los patrones, porque la verdad que lo que tienen, lo tienen. Así que mejor recomienden a la sociedad, sobre todo a este sector pudiente, que se humanice, refiriéndome y dirigiéndome a la gente rica, porque lo pueden. Si cuentan con ese servicio es porque tienen para eso y más. Entonces pido que se humanice A precisamente. veces no es que tengan en abundancia No, no. alucinante, pero bueno, se puede llegar a un buen acuerdo. Claro. Así es. Ahora sí que usted va al súper, ¿no? Y lleva sus 200 pesos, no le empieza a regatear al de la caja, usted se lleva para lo que le alcanza. Oye, yo tengo tanto, ¿para qué me alcanza? ¿2 horas al día? Bueno, pues 2 horas y llegamos a un acuerdo y ya, pero no puede uno decirle con estos además te echas 8 horas. Ve, Toika, ¿qué representa que ahora tengan un sindicato? ¿Qué pasa? Bueno, primero quisiera comentar algo que quiero señalar, algo que ha dicho la doctora Teresa Inchaustegui. Las mujeres que salimos a trabajar, contratamos a alguien bajo las características y las posibilidades que tenemos, ¿no? Entonces, viene siendo como un valor agregado al trabajo que hacemos. O sea, del salario que percibimos deberemos pagar a esta empleada
que cubrirá todas estas funciones y todas estas actividades que yo no estoy pudiendo hacer, que ya no puedo hacer, porque me voy a trabajar de tiempo completo o ya por horas. Entonces, es como, sí es cierto esto que mencionas, Fernanda, no todo mundo tiene las grandes posibilidades, algunas tenemos que ver, como bien lo señalas, de dónde o cómo nos acomodamos para que alguien nos apoye, cubra, trabaje con nosotras y para nosotras. ¿Qué significa que ahora esté el sindicato? Significa que la lucha sigue, significa que seguimos en este acompañamiento, las instituciones del gobierno de la Ciudad de México, las organizaciones de la sociedad civil y las trabajadoras del hogar. Vamos por lo que sigue, por lo que nos hace falta, la ratificación del convenio. ¿El convenio de veras va a obligar a las instituciones a hacer algo? Porque ya ven que este país firma todo, cumple muy poco, normalmente solo se cumple lo que nos afecta a los ciudadanos, pero bueno, ¿creen ustedes que si se firma el convenio va a cambiar la realidad? Yo creo que no en automático cambia la realidad y que es mucho más importante este trabajo que estás haciendo tú, que incluso se hizo mucho en redes sociales de Yo sí pago el aguinaldo. Y lo que decía Mireya de este diálogo que debe haber entre el empleador y la empleada, pues es un diálogo de absoluta desigualdad y de ahí la importancia del sindicato. Nosotros sí creemos que el convenio 189 es primordial porque es la única norma que está marcando todos los derechos, los más básicos, y es de donde nosotros vamos a tener como la herramienta para decir, tengo 8 horas tengo el derecho a trabajar 8 horas de trabajo, y los derechos que no están marcados en nuestras leyes, en la Ley General del Trabajo en México, por ejemplo, para nosotras sí es muy importante. No tenemos nada más que el capítulo 13, que tampoco está tan clara con respecto a esos derechos y obligaciones, y por eso para nosotras es muy importante el convenio 189, que implica también ir también armonizando otras leyes como la Ley General, la Ley del Seguro Social y muchas otras, y creemos que el convenio 189 nos va a permitir pues todas estas Pero ¿y el sindicato ya puede hacer ahorita una diferencia para el respeto a los derechos laborales humanos? O sea, ya puede, aunque no todos los empleados y las empleadas del hogar estén ya en el sindicato. Claro que el sindicato tiene un gran reto, precisamente todo lo que hizo CASE durante 15 años, que pudo posicionar el tema en la agenda pública, la defensa de los derechos humanos, el empoderamiento de las mismas trabajadoras y trabajadores. Hoy el sindicato creo que juega un papel muy importante de hacer cumplir esos derechos y empezar a buscar diálogos con otras instancias para empezar a realizar pues cambios legales que se necesitan. Sí, me parece que efectivamente la ratificación del convenio 189 es muy importante para la agenda de derechos del Estado mexicano, en el sentido incluso garantista que nos marca el artículo 1 de la Constitución. Eso es importante. La armonización formal, sin duda, nos da este piso mínimo que decía Leticia, esta garantía también de que se tendrá que trabajar hacia allá de manera progresiva para lograr que este piso mínimo de derechos a las trabajadoras sea también homologado a los estándares internacionales. Sin embargo, sí es cierto también que tenemos que ir caminando de manera simultánea, instituciones, sindicato, trabajadoras, empleadores, empleadoras, hacia el reconocimiento por la vía fáctica también y la garantía del trato igualitario, del respeto a los derechos. ¿Cuál sería esa vía fáctica? Fáctica me refiero a hacerlo real, es decir, la igualdad sustantiva, esto que planteamos. Lograrlo. Del cotidiano. Este ejemplo mínimo, sencillo que yo planteaba hace un momento, del cómo empleadora, tú haces una interlocución reconociendo que tienes frente a ti a una persona trabajadora, que no es bajo esta lógica que decía yo hace un momento de racista, clasista, de servidumbre. No es menos que tú. No es menos que tú, exactamente. Dicho llanamente. La no es menos señora que tú. o el señor están haciendo labores del hogar, pero eso no los hace estar abajo de ti, como si fuera casta, ¿verdad? Exactamente. Es dicho de manera muy, muy sencilla y clara. Me parece que desde ese tipo de medidas en el ámbito privado,
en el ámbito personal, hasta ir en este trabajo, por ejemplo, que ha estado haciendo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en relación a la interlocución con las instituciones que tienen que estar también sensibilizadas a la desigualdad de trato que hay en el reconocimiento de derechos a las trabajadoras. Y de manera muy formal, la reforma de derechos humanos de 2011 hace que, una vez que estuviera ratificado el 189, cualquier autoridad jurisdiccional o junta de conciliación pueda traer el convenio sin necesidad de reforma a las otras leyes. Exacto, y eso sería ya nomás lo lleva a la mesa y ya se puede negociar, papelito habla. Bueno, pero ¿y esto en qué le favorece o le conviene a la sociedad? Porque ahorita van a brincar los empleadores y las empleadoras y van a decir, un sindicato, Dios santo, pero si es de lo que nos queremos librar, ¿verdad? Este neoliberalismo le tiene mucho miedo a los sindicatos. Yo, como empleadora, ¿a mí en qué me va a beneficiar? Claro que no van a estar de acuerdo muchos en saber. Oye, pero a mí también me sirve tener un contrato, ¿eh? Por supuesto, Nos por da supuesto. certidumbre, mis amores. Si tanto nos quejamos es que no sé si mañana va a llegar o no. Nos da certidumbre, hay una relación laboral, así de sencillo. Efectivamente. ¿No? Y además, ¿saben? Ahí se va a aclarar todo, qué labores va a hacer, qué no va a hacer, qué hay. Vamos, a las dos partes nos va a dar certidumbre. Creo que es importante hablar de eso, que primero que nada saber que gracias a la realización del trabajo en la casa, que lo suple otra mujer para que las otras se vayan a realizar trabajos productivos para nuestro país. Y entonces por ahí hay que empezar, reconocer ese trabajo que lo hacen las otras mujeres, pero otras mujeres que a veces nos contratan no lo reconocen, porque lo que decíamos al principio, el trabajo del hogar nadie lo valora, y bueno, si no es pagado, menos, ¿no? Entonces, creo que por ahí. Y luego el sindicato, que es importante, que va a empezar a establecer pues un contrato con los empleadores en el cual establece obligaciones, derechos, en el cual pues ambas son beneficiadas. ¿Por qué? Porque la empleadora pues sabe un horario de trabajo, la trabajadora sabe a qué hora se entra, a qué hora se va, sabe cuánto cuesta su trabajo. Entonces creo que eso es importante. Otra, imagínense que esto avanzara donde uno pudiera deducir de impuestos lo que se paga por el trabajo en el hogar, que yo como persona física no puedo, no hay por dónde, vamos. O sea, y que sería muy interesante, porque de todas maneras esto no les restaría a ellas nada. Y son muchas trabas que hoy existen, por ejemplo, seguridad social, que no, que porque cuesta, Hacienda, que no, que porque las trabajadoras van a pagar. Deducir, ¿no? Si de por sí hoy nosotras sabemos que pagamos impuestos, vamos a pagar impuestos porque queremos tener un trabajo digno, ¿no? Ahorita regresamos. La relación entre empleador y trabajadora del hogar debe ser considerada una relación de trabajo como cualquier otra. Reconocer y respetar los derechos laborales de la trabajadora del hogar es responsabilidad de la persona que la contrata. Además de un trato justo, se deben otorgar las prestaciones que por ley tienen todos los trabajadores, como son jornadas de 8 horas, contar con las herramientas para hacer su trabajo, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo e incapacidad por enfermedad con goce de sueldo, entre otras. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. ¿Y cuáles son las ventajas entonces para los empleadores y para las empleadas si hay un contacto? Esta es la opinión de Ricardo Rafael, que nuestro equipo de producción en Diálogos en Confianza le hizo una entrevista durante la premier del documental Día de Descanso. Vamos a verla. Mira, yo creo que hay que preguntarnos cada quien por qué no tiene sus derechos garantizados. Y vamos a encontrar respuestas casi en la intimidad de nuestro hogar. Porque cada avance de sus derechos se convierte en una obligación para los patrones. Y a veces los patrones nada más no queremos ver avanzar los derechos de ellas porque nos quitaría libertad, dinero, en fin. Entonces, si queremos ser coherentes con que todas las personas de este país tienen derecho al aguinaldo, y tienen derecho a vacaciones pagadas, y tienen derecho a descanso, y a límites en los horarios, pues habría que pasar de ese discurso a los hechos y asumir que cada uno de esos deseos implica un compromiso de parte del patrón. Ahora, eso es en el ambiente íntimo. Para mejorar las condiciones del ambiente íntimo, pues hay que asumir que el Estado debe garantizar que tanto esas obligaciones como esos derechos se expresen. Y ahí me temo
que la renuencia del Estado mexicano a ratificar el convenio 189 de la OIT nos habla de cuántos actores hoy en el poder replican esa renuencia de los patrones y hacen que las leyes se conviertan en un obstáculo para el cumplimiento de los derechos. Por eso es fundamental hacer que se cumpla y se ratifique ese convenio, y cuando se cumple es porque ya en voz del secretario de Gobernación Osorio Chong hay un compromiso explícito para que esto se resuelva lo más pronto posible. Creo que fundamentalmente donde hay que poner el acento es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha sido una institución que se ha opuesto, buenas o malas razones, lo discutimos en otro lado, pero se ha opuesto a que se ratifique este convenio. Pues le agradecemos mucho a Ricardo Rafael por expresar su opinión. Y sí, un tema polémico, precisamente por eso entonces es importante darle un espacio para que todas y todos se expresen y hablen acerca de lo que piensan. Lourdes Mondragón nos dicen, no me gustan las comparaciones, pero sí es verdad que existe el maltrato. Se creen mejores algunas personas por tener el dinero y por poder pagar. Bill Prince nos dice, ¿existe algún seguro médico para las trabajadoras del hogar? ¿O qué pasa cuando dicha trabajadora sufre algún accidente? Ya lo decía Ricardo Rafael, este es un tema central, el de la seguridad de salud de todas las trabajadoras y trabajadores del hogar. De Iztapalapa, un anónimo nos dice, durante 10 largos años fui trabajadora doméstica y un día, o de un día para otro, me despidieron sin justificación. Otro anónimo, estuve 15 años trabajando con unas personas, no pude seguir por problemas lumbares. Le dije a la señora que me dejara solo planchar y dijo que sí, pero después me habló y me dijo que no, que ya tenía a otra persona. Fui a ver a la señora Marcelina y me mandó con un licenciado, pero me cobraba mucho dinero, que este es otro aspecto también. Berta, si las trabajadoras domésticas tienen derecho también que adquieran la obligación de hacer un trabajo profesional y no mal hecho, que tengan una actitud de aprender porque quieren tener un buen salario siendo flojas y groseras, es su opinión. Laura Muñoz, ¿qué se hace cuando se trata bien a la persona que ayuda en casa, pero ella trata mal a las personas adultas cuando no estamos? Un anónimo, mi mamá trabajó más de 24 años y cuando ya no quisieron que mi mamá trabajara, no le dieron nada. Quiere seguir trabajando con estas personas, aunque gane poco. Mi mamá no quiere luchar por sus derechos. ¿Qué se puede o qué se debe hacer en estos casos? Reina Chávez Quintanar, mi hermana trabajó durante 35 años con una familia. Cuando empezó, los hijos de sus patrones eran pequeños. Posteriormente crecieron y ella les ayudaba al quehacer. Mi hermana se enfermó de insuficiencia renal. Pidió apoyo a la familia. Le dijeron que no le podían dar seguro social. Lo que hicieron fue meterla en la nómina de trabajadores de la refaccionaria que tenían, pero mensualmente le cobraban lo del seguro. Mi hermana murió y no sé si finalmente tuvo derechos o no. La primera llamada de esta persona que la despidieron sin decirle nada, de un día para otro, pero ya pasó un tiempo. ¿Se puede legalmente todavía hacer algo? No, ya pasó. Es complicado. Pero ¿cómo? Ya, o sea, ya no se puede hacer nada. No, ya no. Tiene que ser en cuánto tiempo antes de 60 días. ¿Cuánto? 60 días. Tienen 60 días para poner una queja. Otra, ¿hay algún tipo de asesoría legal que no les cobre, por favor? A ver, adelante, Marcelina. Bueno, nosotras canalizamos a las trabajadoras porque nosotras no tenemos oportunidad de tener una abogado Ahí de plata, en nuestra organización. Tenemos conocidos que mandamos a las trabajadoras, ahí nosotras no sabemos cuánto les cobra, lo que sí podemos negociar con los abogados es que hasta que ellas ganen sus casos, les cobren algo, pero no es que nosotras sabemos. Oigan, precisamente. Un acuerdo, una barra de abogados, ¿no? Sí. Y todo esto que pues, pueden dar asesoría, por lo menos el primer encuentro gratis para saber, ¿no? Y eso, y lo otro complicado es lo de la salud. La salud. A ver, vamos acá primero, ya nos dicen allá cuál sería la salida. Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Pues, primero que nada, agradecerles el espacio. Yo vengo por parte del sindicato. Esto a mí me ha empoderado, me ha hecho dignificar mi trabajo, que es lo principal.
cada compañera que llega, lo primero que hacemos es modificarle el nombre de empleada doméstica a empleada del hogar, porque esto hace que ellas mismas se vayan minimizando en sus actividades, siendo que esto es un trabajo tan importante como el de un arquitecto, como el de una secretaria, como el de un doctor. Entonces, pues yo les hago la recomendación abiertamente de que comencemos por reeducarnos, reeducar a nuestros empleadores, y me hubiera gustado que las invitadas que hoy están aquí hubieran venido acompañadas de sus empleadas para que así puedan como dar ese ejemplo hacia las demás. Claro, que y este paso, entender. claro, que vaya siendo un paso más adelante. No, si antes les dieron el día, ¿verdad? No, a ver si no se los descuentan. Pero, a ver, aquí la pregunta es, ¿qué se hace a nivel salud? ¿Terminan todas en el seguro popular? ¿O sí les convendría tener seguro social, aunque entonces ya no recibieran el sueldo neto, que ya de por sí es raquítico? Claro. ¿Qué, ¿hay conveniencia o no de esto? Pero por supuesto, nosotros es algo que tenemos en mente ahorita como algo básico, pelear, o si se puede decir negociar, por el seguro, porque esto es, si tú no estás bien, obviamente no vas a realizar bien tu labor. Entonces, si no cuentas con lo básico, pues, ¿cómo puedes desarrollarte en lo que es tus labores diarias? Simplemente también eso nos da a nosotros como una postura de que tengo algo con que justificar mi falta, porque como ahorita mencionaban en los comentarios, faltan porque quieren, hacen lo que quieren y realmente cómo llevas un justificante. Exactamente. Y si llevamos uno que sí es de similar o X cosa, no, pues ya lo compró, ya nada más hizo esto, o tiene un conocido. Entonces se prestan muchas malinterpretaciones. Entonces así nosotros también podemos regular y reeducar, como sigo diciendo, a las compañeras a que esto se vaya haciendo cada vez más, pues más formal en nuestro trabajo. Así como ellos nos exigen que esté bien limpio, que estés, nosotros también exigimos que pues esta parte se nos respete mucho. ¿Cómo le hacen ustedes para lo de la salud? En tu caso, Sofía. Bueno, en el sindicato, como ya lo mencionó mi compañera, ella muchas veces nos ha servido para empoderarnos, ¿no? Hemos conocido que tenemos derechos, que muchas veces en el país somos muchas y no conocemos derechos. Uno de estos es la seguridad social, ¿no? Que queremos tenerlo como cualquier otro trabajador. Pero tú ahorita, ¿cómo lo resuelves tú en tu vida diaria? Bueno, dentro del trabajo nuestros empleadores, hay algunos que sí quieren darnos seguridad social, pero cuando uno va al IMSS, los mecanismos no se prestan para dar la seguridad social. Yo les voy a contar, a ver, así de sencillo. Yo recuerdo haber ido alguna vez con un chofer para hacerlo de la dada de alta. Te toman, le llaman como el seguro del patrón, ¿no? Ya desde el nombre es así como muy chistoso, el patrón. Y la cosa era pagar como 5,000 y cacho al año, porque era literalmente darle seguro como voluntario. El primer año no tenían derecho a alguna intervención quirúrgica y demás. Y el señor le dijo a mi mamá, deme los 5,000 pesos, yo me arreglo. Y terminaba resolviéndolo en similares, o estas farmacias donde ni siquiera cobran la consulta. De veras está bien difícil. Hay reticencia de ingresar incluso hasta el seguro popular. ¿Cómo ven esto ustedes? Porque de veras no hay otra forma, el seguro no lo ayuda a uno. Tienen que terminarlo metiendo a la nómina de algún otro lugar de trabajo, de algún pariente, ¿no? Sí, eso es lo que pasa mucho, pero sí, nosotros decimos, bueno, por ejemplo, a mí sí me gustaría que me diera seguridad social. ¿Por qué? Porque es benéfico para ambas partes. Si yo tengo un accidente dentro de su casa, le sale más caro porque fue dentro del trabajo. También tienen que reconocer eso, ¿no? Eso Porque es si doble no, el asunto. Pero mira lo que nos decían allá, Oscarito. La persona que pidió ayuda porque ya tenía una insuficiencia renal, con eso la hubieran jubilado, pero de inmediato a la señora no se hubiera tenido que desembolsar ni un peso por parte del patrón, y el Seguro Social hubiera absorbido los gastos, el sueldo, una serie de cosas que ahora no se pueden hacer. Incluso la señora que dijo, ya no quiero trabajar, ¿qué puedo hacer? Podría haberse jubilado.
Así. Y eso de veras les evita un pleito hasta en conciliación, arbitraje. Pero ¿cómo se hace con las chicas de entrada por salida, Marcelina? ¿Cómo se puede ayudarlas a que tengan un servicio de seguridad social? Y fíjate que aunado a eso, había una pregunta, Araceli Chelita dice, bueno, yo tengo una duda, ¿cuánto es lo justo que se debe pagar, si se debe pagar por hora? O sea, por ejemplo, en el caso de las empleadas domésticas que son de entrada por salida, si solamente unas horas, ¿esto depende de la zona en donde tú vivas? ¿O de qué depende? O según el sapo la pedrada, sí, ¿no? o sea, o según el número de cuartos que va a ser. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se mide? Nosotros empezamos a regular con marco a la ley. Un horario de 8 horas, lo que cobran por limpieza general son 350 pesos y ya se especifican otras actividades como cocina, cuidado de niños. Para entrada por salida. De entrada por salida. Si son 8 horas. Limpieza general son 350 pesos. Ok, ahora, si dicen, y láveme tantas docenas, eso es aparte. Esa parte, lavado, Cocinar, planchado, aparte. cocina, cuidado de niños, son trabajos que son diferenciados al trabajo del hogar básico que se hace como limpieza general, son por 8 horas de trabajo. Ahora, en esta época, pues hay departamentos, ya lo veíamos la semana pasada y antepasada, mínimos. De 42 Pero metros. déjame decirles que el departamento más chiquito requiere de mucho trabajo mucho trabajo porque se riega mucho más. A veces las casas más grandes de repente están impecables, tienen menos. Sí variaría por una casa mucho más grande. No, ¿verdad? El asunto son que sean 8 horas. Ni siquiera el lugar. Es el trabajo tiempo. del hogar es igual en una casa chiquita que en una grande y el trato como el trato, claro, ¿no? Entonces lo que por eso nosotros empezamos a regular con marco a las 8 horas de trabajo, incluida alimentación, y la trabajadora tiene que dar alimentación. Por y supuesto. eso es, ok. Otra pregunta, si es a deshoras, si alguien te contrata pero venga usted muy noche, ¿hay que dar ayuda de pasajes o algo? Sí, de repente a veces también los empleadores dicen quiero en la noche para que cuide a los hijos o X cosas, pues ya son diferentes, son 400, 350, 400, depende también el acuerdo que lleguen. Ahí sí también muchas de las veces es el acuerdo que lleguen y lo que paguen los empleadores, pero no puede ser menos, más de 8 horas ni menos de lo que deben de ganar, ¿no? Entonces, oye, y de lo de la seguridad social, a ver, todas las del panel, ¿cómo le harían? Imagínense que ustedes están en el caso y que tienen una trabajadora del hogar de entrada por salida. ¿Cómo le ofrecen seguridad social? ¿Qué ideas tienen? Ayúdennos. Bueno, yo creo que para eso serviría justamente el retomar experiencias de países en Latinoamérica que ya han comenzado a implementar ciertas medidas, dependiendo también evidentemente del contexto y de las características de las instituciones que recaban impuestos de seguridad social. Pero no recuerdo si fue en Uruguay o Argentina, que tienen una experiencia donde se ha facilitado de tal manera que las empleadoras y los empleadores pueden hacer su depósito en la tiendita de conveniencia de la esquina con la cuota que le correspondería en caso de que fuera trabajo de entrada por salida, por día o por horas, y se establece una proporción ya acordada, y es importante el diálogo social, por eso es la importancia de tener un sindicato ya conformado donde el diálogo entre el sindicato, estas asociaciones de empleadoras de trabajo justo, que es la que yo conozco ahora, y el gobierno tendrían que sentarse a dialogar para ir generando justamente estos acuerdos a partir de los mecanismos existentes o de los que se podrían generar, tratando de simplificar un poco esta condición, digamos, un poco particular de tener esta relación con empleadoras y empleadores que son, digamos, personas físicas, ¿no? Sí, que no tenemos una empresa. Fíjate y tristemente tenemos que decir que no hay nada por haber para las trabajadoras del hogar, y mucha gente nos tiene que preguntar a nosotras, ¿cómo le hago para dar seguro de social? ¿Cómo le hago para esto? A nosotros nos preguntan, no somos la institución que tenemos que dar respuesta a eso, cuando las instituciones tampoco tienen idea de cómo regular estas prestaciones. Ahorita nos van a platicar por qué se niegan las instituciones como el IMSS a entrarle a esto. Ahorita venimos.
Como a todos los trabajadores del país, a la trabajadora del hogar le corresponde de aguinaldo entre 15 y 40 días de sueldo, dependiendo del tiempo que lleve trabajando. En cuanto a las vacaciones, al primer año cumplido tiene derecho a 6 días hábiles y el periodo va aumentando 2 días por cada año hasta que se cumplan 12 días hábiles. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, mañana tendremos también un tema interesante. Antes pareja, ahora enemigos. Y es que las promesas y los compromisos que normalmente se establecen en una relación de pareja parecieran en algún momento como campañas a la presidencia, donde hay, pues desde luego, un panorama muy alentador y cada una y cada uno dice sí, con esta persona hasta el fin del mundo. ¿Y qué pasa cuando termina esta relación de pareja? Depende desde luego de cómo se ha dado y cómo es el carácter y la educación o la cultura de cada uno de ellos o de ellas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un mejor acuerdo sin que se tenga que necesariamente llegar a un pleito o tenga que intervenir alguien más? Sobre eso y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza, porque además la parte emocional es muy importante. 53 41 44 35 es el teléfono para que llamen en este momento y aparten un lugar que todavía tenemos algunos, y mañana nos vemos aquí a las 9:30 en punto de la mañana. Vamos a ver a continuación un breve resumen de lo que ha sucedido en la primera parte de nuestro programa. E inmediatamente después, una interesante entrevista que hizo el equipo de producción de Diálogos en Confianza a través de Skype con la asociación Fray Matías en Tapachula, en Chiapas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Hay una vulnerabilidad muy grande. Primero, porque es un tema de mujeres. La mayoría de las empleadoras y de las empleadas son en un porcentaje altísimo mujeres. La mayoría tienen una condición de escasa preparación en cuanto a que muchas ni siquiera terminaron la primaria, muchas vienen todavía de comunidades indígenas, algunas son migrantes. Entonces, sobre esa vulnerabilidad no ha habido protección alguna. El trabajo de la casa es un trabajo que no es reconocido, lo haga quien lo haga. Cualquier trabajo, como el trabajo del hogar, aunque no esté firmado, el contrato verbal vale. Entonces piden a una trabajadora y sobre todo lleva 10, 15 años, tienen que liquidarlos, tienen que indemnizarlos conforme marca la ley, 3 meses, 20 días, 12 días y las proporcionales de los derechos que tiene la trabajadora de ese año que están trabajando. Entonces, esta parte de la desvalorización y del trato indigno, de no reconocer que las personas que trabajan en nuestra casa son primero personas, ¿no? Y es parte justamente de esta cultura discriminatoria, que no reconoce la personalidad del interlocutor, de la interlocutora en este caso. De este diálogo que debe haber entre el empleador y la empleada, pues es un diálogo de absoluta desigualdad, y de ahí la importancia del sindicato. Nosotros sí creemos, son muchas trabas que hoy existen, por ejemplo, seguridad social, que no, que porque cuesta, Hacienda, que no, que porque las trabajadoras van a pagar. Si de por sí hoy nosotras sabemos que pagamos impuestos, vamos a pagar impuestos porque queremos tener un trabajo digno, ¿no? Nosotros llevamos 18 años trabajando aquí en la región. Es un centro de derechos humanos que se ha enfocado al tema migratorio desde diferentes ángulos, dependiendo de la época. Pero siempre ha tenido presente la realidad de las mujeres que se dedican al trabajo del hogar. Esa es una de las realidades que han sido constantes, porque es una de las realidades más antiguas, ¿no? Aunque es una realidad bien compleja, bien complicada por su situación migratoria y las políticas migratorias que hay en México. Entonces, bueno, esta violencia estructural desde la que vienen y a la que se enfrentan aquí, pues es mucho de lo que se aterriza en cuanto a la lógica de, bueno, cómo sacar un documento migratorio, en qué condiciones se les contrata. La mayoría encuentran su empleo llegando al Parque Central de Tapachula, en ese lugar, en ese espacio público que está enfrente del Palacio de Gobierno municipal.
ahí mismo se sientan y esperan a que las señoras o las familias lleguen y las examinen, las miren y vean cuál podría ser más apta para trabajar en su casa, y muchas veces no solo en su casa, sino en sus negocios. Entonces son muchas veces dobles jornadas, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, ¿quieres trabajo? Pues sí, porque acabas de cruzar la frontera con un miedo, ¿no? Te enfrentaste ya sea por el río, cruzando un pastizal ahí, que muchas hablan de ese pastizal, que ahí ha habido pues muchas denuncias, y las que no ha habido pues de abuso sexual, de asaltos, ¿no? Estos riesgos que se sabe que se enfrentan en estos cruces. Y bueno, también por la montaña, también hay varios pasos ahí. Entonces, pues acaban de cruzar eso, acaban de llegar y no tienen dónde quedarse. Si no consiguen trabajo ese domingo, no van a tener dónde dormir, y no tienen dinero para regresar muchas veces, ¿no? Entonces, ante esa premura, pues tomas lo que te ofrezcan, ¿no? Pues ahí es donde se aprovecha la gente también. Dice, no, pues está la necesidad de estas niñas a las que sus gobiernos no les protegen sus derechos a la educación, su derecho a la salud, ¿no? Ni el de su país ni el de aquí. Entonces, pues vamos a aprovecharlas, ¿no? Y muchas veces les hacen sentir como si les están haciendo el favor, y entonces aportan muchísimo, ¿no? A la economía de la ciudad, aportan mucho al bienestar de las familias, dedicando toda su energía, todo su tiempo, el tiempo que vivan acá. Y el pago es muy poco, 1.300, 1.500 al mes. Hijo, qué fuerte. Primero, el estar en una situación de indocumentado en otro país, llegan y en el parquecito, pues ahí las chicas esperan a ser contratadas para poder hacer las labores del hogar. Pues qué triste, porque como dicen, cualquier cosa que suceda y en su situación de indocumentadas no pueden ni siquiera denunciar, ¿verdad? Pero de por sí se denuncia, por ejemplo, el acoso sexual o la violación. Marcelina, esto es común que lo denuncien, no solo se los denuncian a ustedes, pero no se atreven a ir a las autoridades competentes. Sí, es una de las cosas que pasan mucho las trabajadoras del hogar. A veces son intimidadas para no poner quejas, sí denuncian con nosotras, pero no denuncian a otras partes. Entonces creo que eso es importante, el trabajo que ha hecho CASE ahora el sindicato, para también concientizar a las trabajadoras del hogar, que es una de las violaciones a sus derechos humanos, que es importante pues ir denunciando en instancias para que no pase a las otras que van a llegar a esa misma casa, que muchas veces sucede. El acoso sexual, el abuso, y siempre lo están viviendo las compañeras, y por el miedo a veces dejan sin avisar el trabajo. A veces dejar el trabajo sin avisar no es porque le da la gana, cuando mucha gente dice eso, sino porque viven maltrato, viven hostigamiento, acoso. Entonces no hay otra manera que dejar eso e irse, ¿no? O sea, también en este caso hay que aprender que las trabajadoras del hogar tendrían que poner límites, en el sentido o sea, ellas tendrían el derecho de decir, oiga, no me hable mal, no me hable golpeado. Adelante, Toika. El año pasado, a finales de noviembre, se realizó aquí en la Ciudad de México, por la Secretaría de Trabajo, COPRED y el Instituto de las Mujeres, entre otras organizaciones, tanto de la sociedad civil como gubernamentales, un foro sobre trabajadoras del hogar y con experiencias latinoamericanas, y conocimos algunas experiencias. Les quiero comentar en este momento, les puedo compartir varias cosas que resultaron ahí, pero en este momento quiero platicar sobre esto. Hay un estudio que realiza una investigadora en el CIESAS Noroeste, y revela cómo las trabajadoras del hogar tienen ciertas características. Son mujeres jóvenes, son mujeres que están en edad productiva y reproductiva, son mujeres migrantes, son mujeres que en muchos de los casos son madres o jefas de familia,
son mujeres que tienen poca instrucción escolar, bajos niveles escolares. Y entonces se hace el estudio, se revisa y se encuentra que con respecto a ya en actividad laboral, ellas son infantilizadas, son tratadas como niñas, ¿no? Incluso hay quien dice mi niña o mi chica. Son explotadas, claro, con los horarios, con estas situaciones que hemos visto. Son coercionadas en su sexualidad. Es decir, les dicen los patrones, las patronas, no vayas a tener hijos. Pero bueno, si vas a tener un hijo, pues nada más uno, ¿no? Pero también esto, por acá por lo oscurito, las hace sujetas de abusos sexuales. Y también ellas hay una constante y que tiene que ver, por supuesto, con esto de que muchas de ellas son migrantes, pero no solamente las que son migrantes, son discriminadas por raza. Condición étnica. Por condición étnica. En nuestra ciudad habemos mujeres y hombres de todos colores, ¿no? Y en nuestra ciudad nos discriminamos los morenos a los güeros y los güeros a los morenos. Hay pigmentocracia. ¿No? Claro. Entonces, sí es una situación que está presente, que es una constante. A mí me gustaría, si es posible, preguntar a las trabajadores del hogar que están acá presentes, que nos acompañan, cómo viven esto, porque también lo han dicho los estudios, que cuando hay una trabajadora del hogar, se educa a los niños, la familia educa a los niños y a las niñas integrantes, como que siempre tienen a alguien de quien disponer para que haga tal o cual, para que les prepare el desayuno, para que les abroche el zapato, para que les haga la mochila y cuando regresen ellos puedan estar en sus actividades recreativas sin comprometerse a tener una actividad de responsabilidad en la casa. ¿Cómo ustedes lo han vivido? ¿Qué opinan de esta situación? Mira, Eugenia, que todavía ni siquiera sabía del sindicato. ¿Qué te parece? ¿Usted le ha tocado eso? Que a los niños de la casa le avienten todo a usted. Pues no, la verdad yo no he trabajado así con niños. ¿No le ha tocado No me todavía ha tocado, con niños? no. Menos mal, pero normalmente uno tiene esa idea. ¿Alguien de las chicas de acá que nos quiera compartir? ¿Usted nos puede compartir? ¿Ha trabajado con niños? Sí. ¿Y es esa la idea? ¿Se les educa para que sepan que siempre hay alguien que los ayuda? No, en mi caso no. En una ocasión sí una pequeña que cuidaba me dijo, bueno, es que tú estás para eso, para ayudarme y para hacerme todo. Le digo, no, discúlpame, tu mamá me paga para hacer esto, esto y esto, nada más. Y le dije a su mamá y le dijo, ella está en lo correcto, nada más para eso le pago. Wow, entonces, un bueno, aplauso a la señora. Sí, la verdad es que sí. Y es que entonces se pierde totalmente la reproduce, oportunidad de que claro. los niños se involucren realmente en las labores del hogar. ¿Alguien más, Lupita? Cuéntenos usted que ya le tocó con 2 niñas, péguese bien el micrófono. Bueno, buenos días. A mí me ha tocado trabajar con niñas, de hecho, en el trabajo donde estuve. Llegué cuando una de las niñas era una bebé y después llegó la otra. Y efectivamente, o sea, en mi caso, sí, yo era la que tenía que hacerles todo, o sea, no les podía decir nada a las niñas cuando ya eran razonables, que pusieran la basura en su lugar o que no hicieran ciertas cosas porque algo les podía suceder. Llegó el momento en que a mí el empleador me dijo, no se crea su mamá, no les llame la atención. O sea, decirles que corrían peligro, que podía pasarles algo malo, para ellos era llamada de atención. Entonces esa fue la respuesta de mi empleador. No se sienta su mamá, no quiero que les diga nada. Ok, perfecto. Y bueno, es que, ¿a usted qué opina de eso? Porque también tengamos en cuenta que si les pasa algo en el horario en que están solas con usted, la que va a responder es usted. Pues sí, o sea, efectivamente también esa fue mi respuesta. Bueno, señor, si la niña viene a la cocina, se sube sobre la plataforma para tomar una taza y no me la pide a mí, se echa una cazuela encima caliente, usted me va a ser responsable a mí, entonces yo ahí ¿qué voy a hacer? Pero, o sea, para ellos era no tocarles a las niñas en ningún aspecto, y llegó el momento en que a ellas les prohibieron que me hablara. O sea, para ellas yo era un objeto.
Llegaban de la escuela, ni siquiera me daba cuenta cómo entraban porque no me decían nada. Si se llegaban a salir a la calle, no me avisaban. Entonces, en una ocasión tuve un problema con la señora porque una de las niñas llegó, bueno, niñas entre 14 años, ¿no? Llegó con las amiguitas, se salieron, se fueron a un parque, a mí no me avisaron, tuve que andarlas buscando y la señora se molestó. Digo, bueno, señora, si usted tiene prohibido que me hablen, que me avisen, ¿yo cómo voy a saber dónde están? Y si a usted no le avisan, pues también, ¿qué va a pasar? Incluso con la señora, yo tenía que hablarle por teléfono, señora, las niñas no obedecen para irse a su clase extra. Y llegó a decirme ella, bueno, es que tú te rebajas con ellas, o sea, te pones a su altura. Señora, si no me obedecen, yo tengo que hablarle a usted, tengo que molestarla. Y si no le hablaba, también se molestaba. O sea, llegó el momento en que yo ya no sabía qué hacer con las niñas. Mira, dice Salma de Galván, siempre las trabajadoras del hogar tenemos la culpa de todo, y esa es la opinión de los patrones. Dice, bueno, los es señores... que están suplantando ahí la imagen femenina que tiene que ser el chivo expiatorio. Sí. Y si no, sería la mamá, ¿verdad? Todo lo que pasa es de la mujer que esté en ese momento ahí en la casa, y eso es terrible. Sí. Y dice, bueno, para quienes trabajamos de planta, los señores se pueden enfermar, salir de vacaciones, descansar, gritar, humillar, estar con su familia, y uno no. Nosotros en realidad, dice, trabajamos 24 horas, porque si alguien enferma durante la madrugada, entonces ellas las levantan incluso para decir, oye, ayúdame aquí, hay que hacer tal. Entonces, pues tiene razón, o sea. Sí. Pero bueno, tenemos muchos más comentarios y llamadas, pero antes vamos a hacer una breve pausa. No se vayan, continuamos aquí en Diálogos en Confianza. El contrato de trabajo es un instrumento que protege tanto a las trabajadoras del hogar como a los empleadores. Ahí se establece claramente cuáles son los derechos y obligaciones de ambas partes. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de la enfermedad de Parkinson, padecimiento crónico que se caracteriza por temblor en reposo, rigidez, dificultades del habla y trastornos de la marcha, equilibrio y postura, entre otros. No te pierdas el programa porque conocerás los avances médicos que hay para esta enfermedad. El martes, Cristina Jauregui y los especialistas nos hablarán de la importancia del juego y el arte para el desarrollo infantil. ¿Nos creerías si te dijéramos que lo que los niños no dicen con la boca lo actúan a través del juego y el arte? El miércoles, acompaña a Marisa Escribano porque nos dirá cómo a través de los cuidados paliativos se puede mitigar el sufrimiento físico y emocional de una persona con una enfermedad terminal. El jueves, las radios comunitarias son nuestros invitados principales. Conoce el trabajo que realizan en Teocelo, Veracruz y en Amecameca, Estado de México. Estos valiosos espacios radiofónicos, como muchos más, surgen de la necesidad del pueblo de ser escuchado y son espejos del contexto en donde se desarrollan. Conócelas. Finalmente, el viernes hablaremos de cómo construimos los vínculos amorosos y con quién preferimos relacionarnos en pareja, si con hombres, con mujeres o con ambos. Platica con Carmen Muñoz. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Bueno, pues esa es la cartelera de la próxima semana. Ya saben a qué programa van a venir, 5341 4435. Leía yo en el bloque anterior un comentario de Salma Galván y decía que muchas veces hasta 24 horas trabajan y que los patrones normalmente siempre tienen la razón. Bueno, además agrega, y si le reclamas a alguien te dicen, ahí está la puerta y es muy ancha para que entonces la utilices y salgas por ella. Y dice, escribo y comento lo que digo porque en realidad mis patrones tienen cero humildad y humanidad, y pues esto desde luego se resiente mucho. Nos dice Reina Chávez Quintanar, no, esta llamada ya la había leído, pero un anónimo dice, a mi hermano no lo quisieron liquidar,
ya tiene más de un año. El licenciado que les ayuda no ha resuelto absolutamente nada. Me gustaría que se haga un programa acerca de la impunidad de los patrones al no cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores. Francisco Rosales, me gustaría que hablen de los choferes. Llevo bastante tiempo trabajando con unas personas, veo que se van de viaje y compran autos nuevos, pero a nosotros no nos suben el sueldo. ¿Dónde podemos reportar este tipo de abusos? Cristina Ramírez, qué bueno que aboguen por las trabajadoras, pero se les debería de pagar el mínimo, no 250 pesos por 4 horas, porque al final del mes ganan más que un profesionista y no tienen estudios. Lorena dice, es importante reconocer los derechos de las trabajadoras domésticas, pero importante también conocer los derechos de los empleadores. Tuvimos una empleada por 21 años con todas las prestaciones de ley y excelente salario. Formaba parte de nuestra familia, incluso los nietos de esta persona festejaban con nuestros hijos sus cumpleaños y otras festividades. Le ayudamos para que terminara de construir su casa, le pagamos la operación coclear para una de sus nietas sordas, etcétera. Al venir el fraude de Mexicana de Aviación, donde mi esposo era piloto y quedamos prácticamente sin comer, esta empleada, recurriendo a malas artes y abogados corruptos, nos demandó acusándonos de haberla hecho firmar hojas en blanco al momento de contratarla. Empezamos a recibir amenazas de secuestro hacia nuestros hijos por parte de ellos y estuvieron a punto de quitarnos nuestra casa. En conclusión, hay de todo tipo de personas por las dos partes. Sé que es largo mi comentario, bueno, sí, fue un poquito largo, pero bueno, importante, interesante también que en ambas partes se cuecen habas. María Guadalupe Martínez, anteriormente cuidaba a una señora enferma, después me fueron aumentando las tareas, más no el sueldo. La hermana de la señora, que es la que me pagaba, se refería a mí como la criada. Eso me molestaba bastante. Posteriormente quedé discapacitada y ayudé a una persona para que me viniera a ayudar, pero después se encerraba en el cuarto de mi hijo a ver la televisión. Hay algunas personas que sí abusan. Felicidades por el programa. Hay un comentario de Dominica Sariñana que dice, hace unos años estaba en San Diego y una conocida conductora de televisión, no de esta televisora, paseaba con sus hijas y veía como la trabajadora del hogar las iba cuidando y que les tronaba los dedos, les gritaba y tal. Que este es otro asunto importante. Pareciera que se les está dando vacaciones y en realidad no dejan de trabajar porque están cuidando a los niños o a las niñas, cuando en ocasiones, como decían hace un momento, no se les permita, pero cuando están de vacaciones, ahí sí me las cuidas todo el día y en realidad no son vacaciones, esas no son vacaciones. Y hay otro comentario que nos hace Yamam. Espero que mencionen mi comentario. Dice, si existen tantas adversidades al trabajar en una casa, ¿por qué no se busca otro trabajo entonces? A ver, empecemos por ahí. ¿Cuál sería la respuesta real? Bueno, creo que el trabajo del hogar, como muchas lo pueden realizar, lo saben hacer, es un trabajo digno. Como usted decía, pasa en todas partes y bueno, la trabajadora decidirá si buscar otro trabajo que no tenga que ver con el trabajo del hogar, pues también tendría que hay de todo, ¿no? La violación de los derechos con las trabajadoras, pues sí, es de todo tipo. Ir de vacaciones con la empleadora, pues no son mis vacaciones, me están llevando para que cuide yo a sus hijos y ellos descansen, entonces, y sin reconocer el mío. Entonces no puede una patrona decir, vámonos de vacaciones, porque no son las mías, u obligarlas que se vayan con ellos. Muchas veces pasa eso con la trabajadora. Eso tendrá que negociar a otro costo. Claro. ¿Qué dice? Sí, adelante. Solo comentar que muchos de los comentarios que se han expresado en esta mañana sí sirven para ejemplificar y para entender justamente que este ámbito de arbitrariedad que se da en esta relación de empleadoras y trabajadoras del hogar, empleadoras y empleadores también, porque no son solo mujeres, requiere justamente de esto, de un reconocimiento de derechos y de el reconocimiento de que un establecimiento de un contrato va a dar certidumbre a ambas partes, ¿no? Tanto los ejemplos, estos casos que posiblemente existan algunos más en relación a posibles áreas de abusos o donde no se está de acuerdo, pero justamente el contrato lo que permitiría también es establecer las reglas
claras para ambas partes. Y ese es un mecanismo también conciliatorio que sería importantísimo que en México lo pudiéramos comenzar a implementar y a aplicar justamente para digamos, reducir ese ámbito de arbitrariedad y de injusticia, que es lo que da pie a esta cuando hay un vacío, discriminación. todo se presta a que cada quien interprete según le convenga, ¿verdad? Principalmente la regulación. No hay una regulación, por eso está pasando todo, ni siquiera Claro. la seguridad social. Claro. Si las personas competentes de otorgar la seguridad social no lo está permitiendo, por supuesto que esta irregularidad va a estar existiendo porque muchas de las veces los empleadores pues no tienen la manera de otorgar ese servicio a sus trabajadoras y las trabajadoras tampoco tienen conocimiento muchos de sus derechos y se basan en que pues lo que diga la señora no hay. Entonces las autoridades han creado como algo, así como el seguro voluntario, el seguro popular, la cual va parchando pues estas necesidades que finalmente no es lo que va a cubrir exactamente pues las prestaciones sociales de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Es importante también decir que, bueno, no es lo mismo decir, pues cámbiate de trabajo si por aquí no te va bien. Pues muchas de las veces también esa persona tiene que cambiar su forma de tratar, no solamente a esa persona, sino a todas las personas que trata. Entonces, la reeducación en muchas de las veces tiene que ver también con todo lo que vemos, ¿no? Entonces, creo que es importante, muy importante, el trabajo que ha hecho CONAPRED con respecto a la cuestión de la discriminación que muchas veces ahora sigue existiendo con las trabajadoras del hogar, ¿no? Que no vayas por aquí, que no es por allá, tu espacio solamente cuando limpies y hasta ahí. Entonces es importante también hablar que el Sindicato de Trabajadoras del Hogar, ahora que aborda todo el tema de la no discriminación, los derechos laborales de las trabajadoras, buscar con las instancias competentes para ver qué mecanismos se tienen que establecer para que los derechos sean cumplidos. Y a veces el contrato, ¿no? Muchas de las veces nos dicen, es que el contrato no está legalizado porque no está regulado la ley de las trabajadoras del hogar. Entonces, por todas partes atacan la no valoración del trabajo, el no reconocimiento de los derechos y finalmente las trabajadoras no cuentan con una ley. Por eso para nosotras es muy importante el convenio 189. ¿Por qué el sueldo? A ver, que también ahí lo echaban en cara, ¿no? Que decían que por qué 250 pesos por 4 horas, que es mucho más del salario mínimo o de lo que gana un profesionista. Partimos que la Ley Federal del Trabajo dice que este trabajo es especial. Está en un apartado especial y trabajos especiales tiene salario profesional y partimos desde ahí para los salarios de las trabajadoras del hogar, pero no es lo mismo un trabajo en una oficina que un trabajo en un hogar. En un hogar, o sea, es un trabajo que nunca se acaba y como decías hace rato, pues solamente se ve cuando no se hace, ¿no? Pareciera que no se requieren destrezas para realizar. Y este trabajo... Dice, ni estudiaron. Sí. Híjole, aquí el problema es ese. Y las que estudiaron tampoco, las que estudiaron tampoco lo quieren hacer y nos dejan ese trabajo que nadie lo quiere hacer y lo tenemos que hacer con mucha mala gana. Y que también las mismas trabajadoras del hogar pues tienen que empezar a... Pero fíjate que hay una llamada de Sonia Flores y donde siento no se reconoce simplemente como decían hace rato, que somos humanos, humanas, o sea, dice, si quieren seguro social, aguinaldo y vacaciones, también van a querer ganar el salario mínimo. O sea, como diciendo, como aquí yo alcanzo a leer y si no es así, bueno, ojalá nos lo pudiera aclarar, pero como si se nos van a revelar, como si esto fuera lejos de encontrar o lograr los derechos mínimos de cada persona. O bajarles el sueldo, que nos lo aclare. A ver, Troika, por favor. En este sentido, para fortalecer la posición de las trabajadoras del hogar, la Secretaría de Trabajo ha hecho cursos de capacitación y de formación. Entonces, esto con la intención de que estén como las mujeres u hombres que se dedican a esta actividad laboral estén como certificadas.
Esto le va dando más credibilidad, más plus al contratador, al empleador o empleadora, ¿no? O sea, puede saber que sabe de medidas de higiene, puede estar seguro de que sabe de primeros auxilios. De primeros auxilios. Por si pasa algo en la casa, ¿cuántos de la casa lo sabemos? Volvemos a medidas de, por ejemplo, si tiembla o hay un incendio, además de la limpieza. Y los empleadores y las empleadoras van ganando, ¿no? Irían ganando. Oye, aquí, doña Eugenia, ¿cuál es la pregunta que les tenía? Del sindicato, quería usted enterarse. Pues pero, sí, ¿qué? la verdad yo no sabía de lo del sindicato. Se van a reír de lo que yo gano quincenalmente. Son 1,200 pesos y hago 2 casas y lavo ropa. Entonces, la verdad yo no sabía ¿Cuánto nada. lleva con ese acuerdo? Ya, bueno, cuando la muchacha que me contrató ya falleció, entonces yo quedé con su esposo y su hija y me dijo que iba a haber muchos cambios. Ahora lo que pasa, que la quincena pasada me dijeron que ya no iba a trabajar toda la semana, que ya nada más iba a hacer el sábado y hacer las 2 casas y lavar la ropa y dejar todo limpio por 500 pesos. ¿Y usted aceptó? Pues tuvo la verdad, necesidad? yo sé que siempre tenemos ese pretexto uno de decir la necesidad. Y yo la verdad, pues de lo del sindicato yo no sabía. A ver, ¿qué tenía puede presente. hacer? ¿Se puede inscribir? Sí, puede acudirse. Aquí están las compañeras del sindicato para que le pasen todos los datos para que nos visite. Oye, a mí me llegó desde ayer un correo electrónico, curiosamente al correo del radio, de que se enteraron que íbamos a estar acá con el programa, y decía que esta persona decía que por qué se había tomado en cuenta para diferentes puestos en el sindicato a chicas que no habían estado todos los años ahí luchando y a otras se les había hecho a un lado, o que no se les había considerado para estos cursos que se otorgaban y que le constaba que los había tomado gente que ni siquiera acudía a las juntas. ¿Qué le podemos contestar, Marcelina? Bueno, creo que también él habla mucho sobre el empoderamiento de cada quien y todo el trabajo que van a ir haciendo. Estas compañeras tienen que también participar, ser constantes. En los estatutos del sindicato establecen Ella alegaba muchas eso, reglas. que era constante. Necesitamos saber quiénes son las compañeras. Hay muchas compañeras que son constantes, las que quedaron como representantes del sindicato, por ejemplo, pues son compañeras que tienen pues conocimiento de muchos más, digamos, cumplieron el perfil para poder ser parte de este sindicato, ¿no? Yo creo que dígame, el trabajo en relación a esta problemática sin duda plantea unos retos impresionantes, ¿no? La responsabilidad tripartita, tanto del gobierno, de las empleadoras como de las trabajadoras y trabajadores, es apenas, yo creo que se está colocando en el escenario nacional, digamos, y lo que nos está planteando justamente, yo insisto mucho en que reconocer esta situación de desventaja y de un trato desigualitario, injusto, hacia un sector de la población, principalmente son mujeres, sí, de cada 10, 9 son mujeres, tiene que hacer un llamado de atención a la sociedad en su conjunto. No podemos justificar, a pesar de las precariedades que tenemos la mayoría de la población en este país en situación económica, laboral, etcétera, sí es importante apostarle todavía a la construcción de un diálogo social en una sociedad democrática, donde todos y todas podamos ir avanzando hacia un nivel mayor de garantía de derechos y no irnos a la baja. Entonces, la sensibilización, las campañas de información, ahorita regresamos, importantísimas. Contar con seguridad social es un derecho de las trabajadoras del hogar y una obligación que los empleadores deben otorgar. En la actualidad, solo se puede hacer bajo el régimen de seguro voluntario en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que el empleador debe hacerse cargo de apoyar económicamente a la trabajadora del hogar en las enfermedades que el seguro no cubre. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti
El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de la enfermedad de Parkinson, padecimiento crónico que se caracteriza por temblor en reposo, rigidez, dificultades del habla y trastornos de la marcha, equilibrio y postura, entre otros. No te pierdas el programa porque conocerás los avances médicos que hay para esta enfermedad. El martes, Cristina Jauregui y los especialistas nos hablarán de la importancia del juego y el arte para el desarrollo infantil. ¿Nos creerías si te dijéramos que lo que los niños no dicen con la boca lo actúan a través del juego y el arte? El miércoles, acompaña a Marisa Escribano porque nos dirá cómo a través de los cuidados paliativos se puede mitigar el sufrimiento físico y emocional de una persona con una enfermedad terminal. El jueves, las radios comunitarias son nuestros invitados principales. Conoce el trabajo que realizan en Teocelo, Veracruz y en Amecameca, Estado de México. Estos valiosos espacios radiofónicos, como muchos más, surgen de la necesidad del pueblo de ser escuchado y son espejos del contexto en donde se desarrollan. Conócelas. Finalmente, el viernes hablaremos de cómo construimos los vínculos amorosos y con quién preferimos relacionarnos en pareja, si con hombres, con mujeres o con ambos. Platica con Carmen Muñoz. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Hogar Justo Hogar surge por un grupo de personas empleadoras, mujeres y hombres, que estamos interesados en el reconocimiento de derechos no solo de las trabajadoras que trabajan en nuestros hogares, sino también de difundirlos, de promoverlos, puesto que falta mucha información. Yo también creo mucho que no es únicamente ganas de no ser justos, sino que hay ignorancia en el tema. Entonces lo que hacemos es promover, buscar todos los espacios posibles, como hoy, por ejemplo, en medios de comunicación, en universidades, en grupos de empleadoras, de empleadores, donde podamos promover la firma del contrato, por ejemplo, y el reconocimiento de derechos, que pasa primero por trato justo y luego por ser responsables en lo que nos toca como empleadores, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, Hogar Justo Hogar también empuja la ratificación del convenio 189 sobre trabajo del hogar. Entonces buscamos reunirnos con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, con senadores, con quien sea necesario para decir, por favor, ratifiquen este convenio que una vez ratificado nos permitirá modificar ciertas leyes como la del IMSS y la del trabajo para que los derechos de las trabajadoras sean reconocidos en las leyes también. Creo que el trabajo del hogar es un trabajo que hemos aprendido de generación en generación, ¿no? Como que no ha habido reglamentos que nos indiquen cómo debe de ser. Así era en casa de nuestra mamá, así era en casa de nuestra abuela. Y hace falta formalizar ese trabajo. Es muy importante que lo formalicemos y que tengamos claridad ambas partes de qué se puede esperar, tanto empleadores que podemos esperar de la trabajadora, como la trabajadora tener claridad de cuánto le corresponde de aguinaldo, cuándo son sus vacaciones, qué pasa si se enferma, cuánto tiempo de anticipación debe usar para avisarnos que ya se va. Todo eso no se habla. O se habla muy rapidito de palabras, bueno, te quedas, y luego conforme pasa el tiempo van surgiendo las reglas, ¿no? Yo como empleadora creo que es muy atractiva la firma del contrato justamente porque nos da claridad a las dos partes, porque no nos permite a los empleadores pasarnos de la raya, pedir más de la cuenta ni ser injustos, pero tampoco les permite a las trabajadoras abusar. Todos somos seres humanos, las dos partes, y tenemos que tener las dos claridad. Ellos deben de cuidar muy bien el material con el que trabajan. Por ejemplo, una regla que también puede venir en el contrato es que no pueden invitar gente, o si sí, bajo qué condiciones y cuándo, pero tú no puedes llegar a tu casa y que haya una fiesta, por ejemplo. Cómo deben de cuidar a los niños, cuáles son sus horarios, en fin, todas aquellas cosas que ellas, mientras esté por escrito, queda más claro para todos. Hay casos en donde por no haber hecho un contrato salen perjudicadas las empleadoras también, porque la trabajadora puede decir,
No, pues yo la demando porque hace 3 meses no me paga, pero tú no tienes ni un contrato ni un recibo donde diga que sí lo hiciste, y entonces nos falta claridad. Ganamos todas las partes, yo estoy convencida de ello. Y bueno, regresamos aquí. Como ven, hay instancias, hay apoyo. El problema es que muchas veces las trabajadoras los desconocen. Hay que hacer un puente aquí. Llámenos, se les tratará de canalizar en la medida de lo posible. Y sí, cuéntanos tu historia, tu problemática. Bueno, yo aquí, desde los más de 35 años que llevo como empleada del hogar, yo he pasado de muchas cosas y creo que necesitaría un programa para mí sola para decir todo lo que me ha pasado en el transcurso. Cuéntanos una anécdota, por lo menos. Va a ser algo resumido. Para mí es importante lo del Seguro Social y que se ratifique el convenio 189. En esto porque amplía muchas cosas. Aquí, por ejemplo, del acoso sexual, cuando se habla del acoso sexual, a mí me mueve. Y es algo que me ha dejado marcada, por más que yo lo he tratado de superar, me llega. Yo digo, el seguro, que se ratifique el convenio 189, tendríamos como a la seguridad, e incluso me imagino había psicólogos que podrían seguir un seguimiento. Yo lo he hecho por fuera, me ha costado. La discriminación también ha sido, el maltrato de los niños hacia mí, el exceso de trabajo, ha sido. Ahora en el sindicato, yo puedo decirlo, ya aprendí muchas cosas, muchos derechos, he aprendido a negociar, y sobre esto, sobre la marcha, ahí seguimos, y sí necesitamos más información, o sea, las compañeras que no saben, necesitamos difundir más sobre nosotros, que haya más espacios para difundir, que las estancias también nos permitan más espacios, porque muchas compañeras venimos de provincia, no sabemos, y luego a veces sí nos quieren niñas, porque así nos van formando a sus necesidades de ellos. De ahí hace rato que mencionaban la palabra criada. Es un antiguo uso en donde le daban las familias más pobres a los otros hacendados a un crío o a una cría para que la acabaran de criar y de alimentar. Por favor, eso ya no existe, no estamos en el virreinato, ¿verdad? Ni los sirvientes, ni por favor olvidemos ya esos términos. Pareciera que ya no existe, pero sigue existiendo. Lo siguen manejando, pero ya hay que hacerlo a un lado. Sí. Oye, ¿se pueden quejar de discriminación? Pueden levantar un acta y decir, a mí me están discriminando en esta familia y me llaman de tal forma y todo. Claro. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación recibe quejas por presuntos actos discriminatorios. Desafortunadamente, en el caso de trabajadoras y trabajadores del hogar han sido pocas las quejas. A lo largo de 2011 hacia la actualidad no pasan de 100 las quejas que hemos recibido por cuestiones o conductas discriminatorias. ¿Cuánto dura? O sea, ¿qué tiempo puede pasar de los actos a que yo levanto una denuncia? No tenemos una fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera. El Consejo está abierto a recibir en cualquier momento la queja. Sí, porque se reciben luego tratos verdaderamente vejatorios. Amén el acoso sexual, ¿a dónde se denuncia? El acoso sexual, entiendo, tendría que ser a través de la Comisión de violencia contra la mujer. Bueno, puede ser, hay muchas instancias de violencia contra las mujeres, pero es un tema ya de Ministerio Público. El acoso sexual está previsto como un tipo penal. Y hay muchas instancias, InMujeres en el Distrito Federal, InMujeres Nacional. O sea, sí procede, chicas, adelante. Sí, claro. Por favor. Y chicos, en caso de que los haya también. A ver, Wilber, que nos visitas, ¿de dónde vienes? Hola, de Yucatán. Muy bien. Antes que nada, muchas felicidades. Un momentito, Wilber, espérame. Te paso mi amor. Claro. Ese como que ya se nos bajó acá la pila. Bueno, pues estoy escuchando diversos comentarios. Yo gran parte de la infancia tuvimos en el hogar a una empleada doméstica que formó parte de nuestra familia, hermanos y todo. Nosotros la tuvimos como una integrante de la familia, en la cual siempre, donde decían mis papás, decían, donde comen 4, comen 5, y comía la persona,
pues era nuestra nana, era nuestra cuidadora, que pues la sentaban a la adoptamos. misma mesa que ustedes La al mismo sentábamos, tiempo, era comía una de lo persona muy mismo. humilde, mis papás los ayudaban a su familia con despensas y todo. Ahora acá se está llevando a cabo comentarios pues erróneos, digamos, o sea, en el aspecto de que discriminar porque no tengan estudios. Yo me pongo a pensar, y yo no sé si coincidamos los que estamos acá, los estudios, a final de cuentas, puedes tener el mayor grado de estudios de profesionales, pero bueno, a final de cuentas, como está la situación del país, Fernanda, no sabes, nadie tiene el trabajo seguro. Bien o mal, una empleada doméstica sabe cocinar, sabe planchar, sabe hacer de todo, puede poner una fondita, puede hacer algo, tiene manera de poder sobrevivir. ¿Qué pasa con la persona profesional que el día de mañana sea despedido, que no sabe hacer nada? ¿Qué va a ser de su futuro? Entonces pongámonos a pensar en Gracias, eso. Wilber. Solo aclarar para pedirles a todos que empecemos a usar empleada del hogar o trabajadora del hogar. Y ahí te va otra. Yo sé que es con muy buena intención, pero también que no se confunda eso de que es como de la familia para evitar el pago justo, porque muchos luego de ahí se agarran. Yo sé que en tu caso es otro asunto, pero Troy, que expliquemos eso de una vez por todas. Claro, una empleada, un empleado del hogar o un empleado de cualquier otra actividad está solicitando un trabajo, llega al centro de trabajo, que sería la casa, a trabajar. No pide ayuda, ni pide que lo adoptemos o la adoptemos. O que la acabemos de criar, ¿verdad? Exactamente, O de formar. o que sea mi hija, no, ella está solicitando trabajo y esto es claro. Sí, porque Gracias. muchas veces la diferenciación hace negación de derechos. Claro. En la medida en que es parte de la familia, entonces ya no tiene algunos derechos porque estamos en confianza, ¿no? Exacto, y como mi prima, pues ¿para qué le doy aguinaldo? Pues, si aquí nosotros le damos una ropita que ya nos sobró, ¿verdad? Raquel, adelante, si te puedes, exacto, pegar el micrófono. Cuéntanos tu experiencia y por qué es importante seguir luchando. Bueno, muchas gracias por el espacio primero. Y bueno, pues mi experiencia a lo largo de 20 años como trabajadora del hogar, pues he tenido buenas y malas, creo que más buenas experiencias porque pues hay muchos empleadores muy conscientes y creo que estos me han tocado también. Ay, Pero qué sí, suerte, mi Raquel. sí, pero también me tocaron, como que ha habido, como algunas compañeras, he tenido malas rachas, creo que en todos los sectores laborales hay eso. Entonces hasta yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Porque pues antes, por lo menos digo, si no me respetaban los derechos, por lo menos los básicos, pero no había maltrato, porque llegó a haber, y acoso sexual también. Ahora ya lo puedo decir porque antes yo decía, no, es que no, qué vergüenza, pero dijo, sí, Claro. la verdad sí lo hubo. Yo siempre, a mí me preguntaban y yo decía que no. Es que es un estigma y entonces por eso hay silencio. Además, cuando se sufre esto, según nos han remitido los especialistas, la víctima se siente culpable. Sí. Cuando nunca lo son, chicas, no lo son, de veras pidan ayuda y sobre todo, aquí las canalizamos, las mandamos. Aquí la compañera, como dice, yo tuve que pagar mis tratamientos, pero también hay centros donde el costo podría ser mínimo para poderlas seguir ayudando y que las acompañen a denunciar un acoso, una violación, porque sí es muy difícil ir uno solo, ¿eh? La verdad es mejor ir acompañado de mujeres que saben con qué estamos lidiando. ¿Qué más, Raquel? Pues sí, entonces, les digo, sí me costaba hablarlo, y ahora pues ya no, porque dije, si yo no lo hablo, Claro. entonces precisamente por eso sigue pasando. Y eso se queda como una trampa para que sigan Sí. llegando chicas como tú a las que estén violentando, ¿no? Sí, entonces, bueno, ahora sí que la lucha, bueno, a mí cuando conocí, que entonces era CASE, dije, pues de aquí soy, voy a entrarle, porque voy a luchar porque pues sigue habiendo personas maltratadas en los hogares, en el trabajo del hogar. Entonces dije, bueno, me gustó mucho todo lo que nos enseñaban ahí, y sobre todo porque se ha trabajado mucho con la autoestima, que eso para mí siempre ha sido importante, Eso. porque dije, sin esa parte, la verdad es que vamos a permitir en el hogar, bueno, desde donde estemos, vamos a permitir siempre ese maltrato. Y se va a seguir callando. Entonces creo que ya no es justo que siga pasando esto, porque desgraciadamente pues a veces siguen viniendo personas de provincia, y el abuso es cuando más se da ahí. Claro, mi Raquel, muchas gracias Sí, por ese gracias. testimonio y ese valor y por la fuerza de seguir luchando.
Sí, pues, Muchas gracias, Raquel. El trabajo en casa es valiosísimo. Requiere de conocimientos y destrezas. No viene en el ADN. Porque si viniera, bueno, yo sabría hacer aunque sea un huevo frito. O sea, ya vemos muchas que no, o sea, de veras, no sabe uno planchar por obra y magia de los espíritus, no. De veras se debe de considerar eso, un trabajo muy digno, necesarísimo, que da un Producto Interno Bruto al país impresionante, porque si las casas no estuvieran en orden, nadie podría salir a trabajar. Y otra, que además son dables a seguirse superando con cursos de más alta cocina, de otras cosas. Adelante, chicas, yo me voy dirigiendo al panel para cerrar este programa. Troika, adelante. Yo quisiera decirles que recientemente hemos hecho un acercamiento con el Consejo Ciudadano y nos ha prometido atender casos, diferentes casos en terapia. Si pudieran acercarle el teléfono a Ivette que está, el micrófono a Ivette para que nos dé la dirección electrónica a donde ustedes pueden escribir y les podemos dar la canalización hacia una terapia por el Consejo Ciudadano que son absolutamente gratuitas. A ver, rápido, mi querida Ivette. Empoderando Mujeres. ¿Cómo? Empoderando Mujeres. Stife. ¿Punto qué? STYFE. Ok. @gmail.com. Lo vamos a tomar aquí las que tengan duda o alguna urgencia, necesidad. Sí, aquí claro. se los canalizamos. Claro. 50 segundos, a ver, chicas. Yo solo quisiera subrayar la necesidad de establecer una relación laboral digna, pero sobre todo la regulación necesaria con base en derechos que tienen que ser reconocidos en el marco no solo del convenio 189, sino también la modificación a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del IMSS, a las reformas necesarias que nos lleven a una mejor relación basada en derechos. Gracias, muchas gracias. Decir a todas las trabajadoras del hogar, a los empleadores también, que la labor del sindicato es precisamente ir buscando la regulación para que ambas tengan pues todas estas Gracias, mi querida factibles, Marcelina. Se nos acaba el tiempo. Gracias.